El dólar blue alcanzó los 1.500 pesos, la barrera psicológica de 1.500. Algunos todavía redondeábamos en 1.000 las cuentas mentales cuando teníamos que hacerlas, y eso da cuenta de lo rápido que está evolucionando la cuestión. Solo el día de ayer el dólar blue subió un 2,36%. Si utilizáramos el método Milei, podríamos decir que está corriendo a una velocidad del chiquicientos mil % anual, o sea, digamos que para fin de año vamos a estar con un tipo de cambio de unos 2 millones y pico de pesos por dólar. Los números los inventé, pero no son muy distintos que los que usaba Milei cuando decía que la inflación estaba al 15.000%. La operativa matemática es igualmente rigurosa en ambos casos. Obviamente que detrás del blue sigue su camino el resto de las cotizaciones paralelas. El contado con liqui sube, el MEP sube. Y la brecha entre el oficial y las cotizaciones paralelas ya está llegando al 60%, que es una brecha altísima. Ya era una brecha muy alta con el programa económico de Cristina, con el programa económico de Massa, pero para este programa económico en particular, que es un programa económico basado en la idea de que más temprano que tarde van a unificarse todos los tipos de cambio, es directamente insostenible una brecha del 60%. Sobre este dato ayer se conoció el número de inflación, y aunque desde el gobierno y sus terminales de vocería oficiosas trataron de convencernos de que 4,6 es un buen número, porque alguna consultora había publicado que iba a ser un poco más alto, lo cierto es que es un pésimo número. Es un pésimo número teniendo en cuenta el nivel de destrucción de la economía, de recesión, de depresión económica que estamos viviendo. Tener una inflación así de alta, con ese nivel de destrucción de la economía, es algo inédito que no se ha visto, porque en general todos los manuales dicen que cuando la economía entra en una recesión de este tipo no hay inflación, y estamos hablando de 4,6% mensual, un número que hasta hace un año era intolerable para cualquier gobierno y que ahora celebran como un gran logro. Pero además es una mala noticia, es un mal número para el gobierno, porque se frenó la baja. Este gobierno tenía como principal capital mostrarte que desde febrero había comenzado un sendero de desaceleración de los precios, de baja de la inflación, que no se había detenido en ningún momento y que había ido haciendo módicas ganancias mes a mes en una convergencia para llegar a un nivel del 2%, que es el nivel del crawling peg, es decir, de la devaluación mensual, momento en el cual supuestamente se encompasarían el peso y el dólar, y eso permitiría eventualmente salir del cepo. Con este número de inflación, con este 4,6%, que incluye además tarifas pisadas, que incluye además obviamente la liquidación de stocks, se frenó esa baja, se frenó esa convergencia y se frenó esa idea de estamos mal pero vamos bien, que además se agrava cuando todas las consultoras están viendo, ya no prediciendo, sino viendo en vivo y en directo en los primeros días de julio una inflación probablemente mayor a la de junio, con lo cual el rebote finalmente, si se corrobora, no va a ser en la actividad sino en la inflación. Y eso es una pésima noticia para el gobierno. Pésima noticia que, por ejemplo, se vio reflejada en las tapas de los diarios de ayer, que ya sabían o veían venir este número. Y ustedes dirán, nadie mira la tapa de los diarios. Y es cierto, hoy en día ya no tienen el peso o la importancia que tenían en otro momento. Pero también es cierto que sigue habiendo editores que hacen esas tapas en función de intereses editoriales,
Con lo cual hoy esas tapas se tienen que leer como el mensaje que quiere dar la línea editorial de cada medio a sus lectores, llegue o no ese mensaje. Y si uno va a buscar los diarios llamados económicos, los diarios que responden a intereses del mercado financiero, como El Cronista, como El Economista, como BAE, las tapas de los diarios de ayer eran durísimas. Hablaban de Blue Record, hablaban del ensanchamiento de la brecha, hablaban de que el Fondo Monetario Internacional le estaba dando la espalda al gobierno. Y ese es un problemón para este gobierno, porque más allá de lo que digan el presidente, sus voceros, sus ministros, el principal insumo del plan económico que está llevando adelante Javier Milei de la mano de Toto Caputo no es el superávit, no son los dólares, sino que es la confianza. Esta idea tan arraigada en el antiperonismo argentino, de que por el solo hecho de ser antiperonista y llevar adelante un programa de gobierno de ajuste, todas las cosas le van a salir bien, porque el sistema, los mercados financieros, le dan ese voto de confianza que a este gobierno, digamos todo, le sirvió en sus primeros 7 meses y sin mostrar absolutamente ningún resultado para que le votaran la ley de bases, no le voltearan el DNU, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa confianza se está acabando, esa confianza se está agotando. ¿Por qué? Porque no solamente no aparecen los resultados, sino que cada vez son más grandes las inconsistencias entre el discurso oficial, entre lo que dice que va a hacer el gobierno, que está haciendo y que está sucediendo, y la realidad. Y eso, si bien puede ser muy útil para contener a una parte de tu electorado, para hablarle a tu núcleo duro, no es muy útil para hablarle a tipos que están en el negocio y que saben perfectamente cuando les mentís con un número, con un dato. Para peor, nuestro ministro de Economía es un tahur, es un timbero, y por definición en los timberos no se confía, pero además este es un timbero que ya hizo perder muchísima plata a los que ahora les está pidiendo que vuelvan a confiar. Y Caputo salió a dar una nota para tratar de atajar esto, así como antes había hecho la conferencia de prensa y había publicado el adelanto del presupuesto del año que viene, y cada vez que sale a dar una nota para tratar de arreglarla, o cada vez que hace algo para tratar de arreglarla, la termina embarrando todavía más. El primer salto en los tipos de cambio se dio después de la conferencia de prensa. El segundo se dio después de esta entrevista, en la cual mintió sistemáticamente. E insisto, vos podés mentirle a Feynman y Feynman no te repregunta, problema de Feynman en todo caso. El público que escucha a Feynman podrá creer esas explicaciones, bueno, algunos sí, otros no. Ahora, los banqueros, los dueños de fondos de inversión, los que están sentados sobre cientos o miles de millones de dólares que tienen que decidir dónde invierten, no se comen los bolazos. Porque Caputo dijo, por ejemplo, que el dólar desde que asumieron eso subió solamente un 16%. Y es cuestión de dedicarse a googlear 1 minuto y medio o utilizar la memoria para saber que el dólar oficial estaba a 380 y se fue a más de 900, es decir, un aumento de más del doble, y que el dólar paralelo estaba a menos de 1.000 pesos y ahora está a 1.500, es decir, un aumento del 50%. Es mentira que solo aumentó el 16%, es mentiroso Caputo. Dijo que estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional y que iba a haber fondos frescos. Eso dijo Caputo en una entrevista al aire. ¿Cuántas horas tardó el Fondo Monetario Internacional en salir a desmentirlo?
4 o 5 horas habrán sido. Salió el fondo con un comunicado, Juli Kozak, la vocera del fondo, y dijo en ese comunicado que no había ningún acuerdo en conversaciones con la Argentina, que no había perspectiva de fondos frescos para la Argentina, y además, como una señal por elevación, bancó a Rodrigo Valdés, el funcionario chileno del Fondo Monetario Internacional, que Milei había tratado de correr, que había tratado de voltear. Pero no importa, porque Caputo había dicho, y muchos se quedarán con lo que dijo en la radio, que estaban negociando con el fondo y que iban a llegar divisas, dólares frescos. Eso en todo caso servirá para estafar a algún oyente desprevenido que ahora con las apps puede ir y comprar acciones o bonos que no están queriendo los que saben. ¿Qué más dijo Caputo? Dijo que están dadas las condiciones para que la recuperación se acelere y habló de claros signos de recuperación. Y acá sabemos muy bien, y lo repasamos con Flor este sábado como todos los sábados, que todavía no tocamos fondo, que los datos de la construcción están en caída, que los datos de consumo están cayendo a pique, que los datos de industria están pasando por sus peores niveles en muchísimo tiempo. Dijo Caputo incluso que estaba subiendo la producción y la venta de autos, que está cayendo como un piano, como nunca en la historia. Dijo también Caputo que salimos de terapia intensiva sin crisis, pero en lo que va del gobierno de Milei ya cerraron más de 10.000 pymes. Para que se hagan una idea, Macri se cargó en sus 4 años 25.000. Milei en 7 meses ya va por 10.000. Dice Caputo que no hay una crisis, pero tenemos los números de consumo de carne más bajos en un siglo. En un siglo. Y no es solo Caputo, porque si fuera solo Caputo, se resuelve haciendo saltar el fusil. Lo cambiás, lo sacás, ponés a Rey, a Sturzenegger, a Bogiano para que cante canciones de Freddie Mercury, poné al que quiera. Pero no, la falta de confianza en el gobierno llega hasta el mismísimo Javier Milei, porque él mismo se dedicó a horadarla incumpliendo compromisos, incumpliendo acuerdos. Ya habíamos visto algo de esto en el tratamiento de la ley de bases. ¿Se acuerdan que le había prometido cambios al Senado y después trató en la Cámara de Diputados de revertirlos? Y encima no le salió, encima trató de hacerlo y no tenía los votos. Bueno, esta semana, sin ir más lejos, hubo 2 anuncios que implican el rompimiento de acuerdos. Uno tiene que ver con el levantamiento de varias rutas de aerolíneas argentinas que van a dejar sin tráfico aéreo a varias provincias o ciudades del país que dependen de esas líneas y de esas rutas para el turismo, para el comercio, para la industria. Algo parecido a lo que sucedió en los 90 con los pueblos donde dejaban de pasar trenes, puede pasar ahora a partir de lo de aerolíneas. Era una demanda explícita de los gobernadores, pero no de los gobernadores peronistas que estuvieron reunidos con sindicalistas el otro día, no de Kicillof, de Silioto, de Quintela, de Zamora o de Melella. Eran condiciones que habían puesto los gobernadores que fueron a poner la carita a Tucumán el otro día a chupar frío para firmar el Pacto de Mayo. Y Milei los cagó. Otro anuncio que pasó desapercibido esta semana es que Milei decidió avanzar con la relocalización de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Algo que explícitamente había prometido que no iba a suceder a cambio de que votaran el pliego del embajador argentino en Israel. Y que no solamente implica el incumplimiento de la palabra, y no solamente
pone a la Argentina en el epicentro de un conflicto muy violento, del cual tenemos poco y nada para ganar, con el terrible antecedente de que la última vez que nos metimos en un conflicto así, sufrimos 2 atentados gravísimos, sino que además perjudica la posición argentina respecto a Malvinas, porque la discusión territorial que hay alrededor del estatus de Jerusalén se toca normativamente con la discusión territorial que hay respecto a la soberanía del Atlántico Sur. Y ya que hablamos de Malvinas, no puedo dejar pasar el dato central, y que tendría que haber sido tapa de todos los diarios si todavía existiera cierta noción, no digo ya de nacionalismo, pero sí de dignidad en los editores de los grandes medios de comunicación, que es que por primera vez desde el año 1996 el documento final de una reunión cumbre de presidentes del Mercosur no menciona el respaldo y el reclamo sobre la soberanía del Atlántico Sur. Y esto es gravísimo. Y no lo hace como consecuencia de la ausencia de Javier Milei en ese ámbito, como lo hicieron saber no solamente el comunista de Lula, sino dirigentes de intachable pedigrí liberal, derechista, como Santiago Peña, el paraguayo, o como Luis Lacalle Pou, el uruguayo, insospechados de ningún tipo de progresismo, de izquierdismo, ni muchísimo menos. Por supuesto, Milei después se subió al tanquecito, desfiló por Libertador, pero hasta ahí cometió otra traición, otra mentira, porque un día después del desfile, los militares se enteraron de que la intención del gobierno es liquidar la obra social de las Fuerzas Armadas, IOFA, que es una de las pocas cosas que seguían manteniendo como un estatus en un contexto de sueldos bajísimos y de poco equipamiento. Pero decía, en el Mercosur le pusieron un límite a Milei con este llamado de atención que fue excluir la cuestión Malvinas del documento final. Límite que también está encontrando en Europa, donde sus bravuconadas contra Pedro Sánchez le están generando algunos dolores de cabeza en la negociación con el Banco de París, por ejemplo, con el Club de París. Es decir, y acá lo dijimos varias veces, vos no podés pensar que podés tratar al Fondo Monetario Internacional o al presidente de España o al presidente de Brasil o al presidente de China como si fueran Rodrigo de Loredo y esperar que reaccionen de la misma manera. Y obviamente ahí el problema no es ni de Lula, ni de Xi Jinping, ni del FMI, es de Rodrigo de Loredo y de los Rodrigo de Loredo de la vida. Y así como afuera le están poniendo límites, y se está notando, bueno, la pregunta que cabe hacerse es en qué momentos le van a empezar a poner límites acá, la dirigencia argentina, la dirigencia política, empresarial, mediática en la Argentina. Porque hasta ahora claramente no supieron hacerlo, no quisieron hacerlo, no pudieron hacerlo. Le aprobaron la ley de bases, le dejaron vigente el DNU, le fueron a firmar el Pacto de Mayo, mientras iba cargando uno por uno un montón de esas cosas que hacen que la Argentina sea la Argentina, como les venimos contando acá desde diciembre. Pero van por más. Lo advirtió el propio Milei, y así también lo dice la asunción de Sturzenegger.
como ministro de Reforma, si no se le pone un límite, este gobierno de mentirosos, de estafadores, va a avanzar por la reforma política y una ley de financiamiento político que va a hacer que los trabajadores nunca más puedan volver a influir en el resultado de una elección, si se aprueba, porque no va a haber ningún tipo de límite para el financiamiento privado, y eso lo que quiere decir es que los empresarios van a poder financiar libremente todas las campañas que quieran. Van por la reforma educativa, por la gratuidad de la universidad, van por la reforma del Estado. Y ahora también, y esa es la noticia con la cual voy a cerrar este recorrido, esta semana desde la Casa Rosada dejaron saber que también van, y no es una sorpresa, por la reforma previsional, por la vuelta de las AFJP, proyecto en el que ya está trabajando Sturzenegger. Y les digo algo, si la dirigencia argentina no se pone de acuerdo y no encuentra una forma de ponerle un freno a este hombre, a este gobierno, olvídense de las jubilaciones, olvídense de tener una jubilación que los espere al final de sus vidas, porque están dispuestos a venir también por eso. Y como quedó claro en este rápido repaso que hice, están perdiendo la confianza y saben que todas las reformas que tengan que hacer las van a tener que hacer rápido y pronto. La mala noticia es que esta dirigencia le votó las facultades extraordinarias para que puedan hacerlo.